Buen día, mi nombre es Victoria Rizzo Sismondo, soy residente del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba y hoy voy a comentarles un poco sobre arritmias sostenidas en deportistas de élite, cómo las tratamos y qué precauciones tener. Vamos a comenzar definiendo qué es lo que es un deportista de élite de alto rendimiento o competitivo. Es todo aquel atleta que participa en forma individual o colectiva en deportes que requieren un entrenamiento sistemático y regular en una competencia en contra de otros atletas con similar aptitud física. Hacen esfuerzos extenuantes y superan ciertos límites fisiológicos. Estos deben entrenar mayor a 15 horas por semana de alta intensidad. Para comprender un poco todos los cambios y las arritmias, vamos a hablar sobre los cambios fisiológicos en el deporte. En el ejercicio tenemos un aumento del tono adrenérgico, esto aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el retorno venoso y la contractilidad, y disminuye la resistencia periférica. Esto hace que aumente el volumen sistólico y el consumo máximo de oxígeno. Durante el reposo tenemos un aumento del tono vagal que funciona como un mecanismo protector del corazón. Esto se debe a una downregulation de los receptores beta adrenérgicos, ya que durante mucho tiempo y periodos prolongados está aumentado el tono simpático, hay una desensibilización de las catecolaminas en reposo. El aumento de las presiones y resistencias periféricas se da más que nada en el ejercicio isotónico, y el aumento del volumen sistólico en el ejercicio isométrico. Hay que tener en cuenta que no hay corazones puramente isotónicos e isométricos, sino que la mayoría de los deportes son mixtos. Hay un estrés de pared, lo que produce remodelación de las cavidades, aumento de la densidad capilar miocárdica, sobrecarga de presión de la aurícula izquierda y aumento de las presiones pulmonares. Acá tenemos un cuadro comparativo entre el corazón de fuerza y el corazón de resistencia. El corazón de fuerza es aquel levantador de pesas que hace un ejercicio isométrico, anaeróbico, y el corazón se adapta a mayores presiones, por lo cual hay una hipertrofia concéntrica. En el corazón de resistencia, como el fondista, en el caso, por ejemplo, de Bolt, tenemos un ejercicio isotónico que es más aeróbico y adaptación a mayores volúmenes. Con todo esto podemos definir el corazón de atleta como una condición benigna que incluye adaptaciones fisiológicas y anatómicas del corazón ante el mayor requerimiento cardiovascular en el ejercicio. Hay que tener en cuenta que siempre estas condiciones son reversibles con el desacondicionamiento del deportista. El corazón de atleta tiene modificaciones en su sustrato anatómico y eléctrico. En el sustrato anatómico hay agrandamiento balanceado de las cavidades. Se aumenta de espesor el septum hasta un máximo de 13 milímetros. La fracción de eyección es normal y la función diastólica también. Puede aparecer un soplo sistólico funcional y puede haber un aumento de las troponinas y del proBNP luego de un ejercicio intenso. Está lo que se llama el síndrome de la aurícula rígida, en donde se dilata y se produce mayor fibrosis en la misma. El sustrato eléctrico tiene modificaciones como por ejemplo la bradicardia sinusal, los bloqueos de primer grado, bloqueo completo de rama derecha, aumento del voltaje del QRS, desviación del eje hacia la izquierda, extrasístoles ventriculares y supraventriculares, y alteración en la repolarización ventricular de grado leve que revierte en el esfuerzo. El corazón de atleta lo podemos definir como un corazón proarrítmico. ¿Por qué se da esto? En la génesis de toda arritmia hay tres pilares fundamentales. El factor modulador, que en este caso es el ejercicio, el sustrato, que son las cavidades, y el miocardio, que se ve alterado de dos maneras: con una dilatación y una hipertrofia, y a su vez con una disminución de la perfusión durante el ejercicio, que genera zonas de isquemia y posteriormente fibrosis. A estos dos ítems se le suma el gatillo o inductor, que son las extrasístoles ventriculares o supraventriculares, y así generamos las arritmias. Vamos a hablar de las arritmias más frecuentes en los deportistas. La bradicardia sinusal, si bien no es una arritmia patológica, es el hallazgo eléctrico más frecuente en los deportistas. Corresponde al 4 a 8% en la población general y el 50-100% en los deportistas. La frecuencia cardíaca media de los deportistas es de 53 latidos. Esta bradicardia responde al tono vagal, que está aumentado en reposo. Los deportistas tienen una competencia cronotrópica adecuada, quiere decir que su frecuencia cardíaca no se modifica en el esfuerzo. Y esto lo podemos objetivar, o lo podemos mediante una prueba de esfuerzo gradual. Los pacientes están asintomáticos y tenemos que tener en cuenta que para determinar si son sintomáticos
fisiológicos o no, y el grado de afección del deportista, debemos tomar esta competencia cronotrópica y no la frecuencia cardíaca máxima del deportista, o mínima. Las pausas sinusales, los bloqueos sinusales y las enfermedades del nodo no corresponden al corazón de atleta. ¿Qué hacemos ante una bradicardia sinusal? Si son sintomáticas, si producen síncopes, bradicardias extremas o incompetencia cronotrópica, se debe desacondicionar por 3 meses al paciente. Si revierte, podemos hablar de un posible sobreentrenamiento del mismo. El control debe hacerse cada año o cada 6 meses. En el caso de que persistan los síntomas, tiene indicación de marcapaso. Esto es muy infrecuente y se deben usar los de doble cámara, que son más fisiológicos. Los bloqueos auriculoventriculares de primer y segundo grado MOVIX 1 son fisiológicos a los cambios adaptativos del corazón. Corresponden al corazón de atleta. Se dan en el reposo o durante el sueño, se deben a un aumento del tono vagal, y para decir que son fisiológicos adaptativos, debe ceder en el esfuerzo y debe tener un PQ menor a 300 milisegundos. Son asintomáticos y permiten el ejercicio sin ningún tipo de riesgo, siempre y cuando no tengamos bradicardias extremas, síntomas, arritmia ventriculares o cardiopatía subyacente. En el caso de los bloqueos MOVIX 2 y de tercer grado, siempre son patológicos, no corresponden al corazón de atleta y requieren marcapaso. La fibrilación auricular es una arritmia patológica que no corresponde al corazón de atleta y es la arritmia más frecuente en deportistas. Tiene una incidencia del 0,2% y se da en deportistas que tienen 6 años o más de entrenamiento. La fibrilación auricular no contraindica los deportes de competición, a excepción de que los pacientes tengan una frecuencia ventricular elevada o que produzca inestabilidad hemodinámica. Para entender un poco la génesis de esta arritmia, vamos a hablar del mismo pilar que ya mencionamos antes. De los mismos pilares. Tenemos el sustrato, que es la aurícula izquierda, que tiene fibrosis y dilatación. Esto se debe a los cambios hemodinámicos, a la hipertensión en el ejercicio, a las zonas de microfibrosis parcheada. Tenemos mecanismos moduladores, en este caso el aumento del tono vagal en el reposo y el alto nivel de activación simpática en el entrenamiento acortan el periodo refractario auricular, aumenta la dispersión de la repolarización y esto perpetúa la arritmia. Y como disparador tenemos las extrasístoles supraventriculares. El tratamiento de elección es la ablación por radiofrecuencia. Se hace en pacientes que no tienen cardiopatías estructurales, es obligatorio en la fibrilación auricular permanente y se debe hacer en pacientes de forma profiláctica antes del tratamiento farmacológico. Tiene un 90% de eficacia. La pregunta es, ¿se puede reanudar el deporte al mismo nivel después de una ablación? Sí, se puede. Luego de 90 días el paciente puede reanudar el deporte y hay que evaluarlo y llevar un control estricto del paciente para detectar a tiempo las recurrencias. En el caso de que fracase la ablación, se sigue con el tratamiento farmacológico, desacondicionando siempre 3 meses antes al paciente. Primero, se realiza un control de ritmo. Se utiliza la flecainida y la propafenona, ya que tiene una baja toxicidad. El sotalol es poco tolerado por los deportistas, ya que produce fatiga y limita el ejercicio. Y la amiodarona no se utiliza, ya que son pacientes muy jóvenes y produce toxicidad a largo plazo. En el caso, el control de ritmo se hace en los pacientes que antes tenían fibrilación auricular y ahora están en ritmo sinusal, o en pacientes que tienen fibrilación auricular permanente. El control de la frecuencia cardíaca se realiza cuando el control de ritmo fracasa. Es muy difícil controlar la frecuencia cardíaca en los deportistas, ya que los bloqueantes cálcicos no son suficientes, los beta bloqueantes son mal tolerados, disminuyen el rendimiento y están en la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje. Y la digoxina tampoco es eficaz. Por otro lado, tenemos los anticoagulantes que tienen las mismas indicaciones que en los no deportistas. Por lo general, los atletas tienen un CHASBAC menor a 2, entonces no necesitan ser anticoagulados. En el caso de que lo requieran, se utiliza la warfarina, ya que los nuevos anticoagulantes no están probados en deportistas. Si están anticoagulados, estos deportistas no pueden realizar actividades de alto impacto, esquí, surf, boxeo, etc. El flutter auricular es infrecuente y casi siempre obedece a una miocardiopatía subyacente. Produce inestabilidad hemodinámica durante el ejercicio, ya que la activación simpática facilita la conducción uno en uno con una respuesta ventricular rápida. La taquicardia por reentrada nodal
tiene un inicio y fin abrupto, el QRS es estrecho por lo general, se manifiestan más que nada las formas atípicas, lenta-lenta o rápida-lenta, y los pacientes que son asintomáticos, que no tienen cardiopatía estructural, que tienen episodios cortos y que no aumentan en el ejercicio, pueden competir con tranquilidad. Si tienen síntomas graves, está contraindicado el deporte. Su tratamiento de primera elección es la ablación por radiofrecuencia, que tiene una eficacia del 95%. La taquicardia por reentrada AB, el Wolff-Parkinson-White, tiene una incidencia del 0,1 a 0,3% en deportistas. El riesgo en ellos es que el aumento del tono simpático y la mayor prevalencia de FA predispone a arritmias graves y letales. Se estratifica al paciente midiendo el tiempo refractario con una prueba de esfuerzo o un estudio electrofisiológico. La ablación es el tratamiento de elección y tiene una eficacia de más del 95%. En los atletas asintomáticos se realiza la ablación cuando el periodo refractario es menor a 240 milisegundos o cuando tienen múltiples vías accesorias. El Wolff, tiene una incidencia del 1% en las muertes súbitas en los atletas. Y por último vamos a hablar de las arritmias ventriculares. Las extrasístoles ventriculares aisladas son frecuentes en el corazón de atleta. Por lo general tienen un patrón de rama izquierda y de eje inferior que da de origen en el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto quiere decir que son idiopáticas y benignas. Estas extrasístoles ventriculares tienen una incidencia en un electrovasal de los deportistas del 1,3%, en un electrocardiograma de esfuerzo del 11% y en los Holter del 35%. En el caso de las arritmias ventriculares y muerte súbita, siempre son secundarias a una cardiopatía estructural o eléctrica subyacente. La cardiopatía estructural más común en presencia de muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica. Otras patologías son la anomalía de las arterias coronarias, estenosis aórtica, miocardiopatía dilatada, miocarditis, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, síndrome del QT largo y Brugada. ¿Cómo se trata a los pacientes deportistas con arritmia ventricular? El uso de fármacos es muy limitado, se debe entrenar al paciente de 3 a 6 meses y volver a evaluar al paciente para ver si estas arritmias se dieron o ya no están más presentes. En ese caso, en los que los pacientes con el desentrenamiento disminuye la densidad rítmica y no tienen cardiopatía estructural adyacente, no tienen prohibido el deporte y se debe hacer un control anual. En el caso de que tengan una cardiopatía estructural, están excluidos del deporte y por lo general el tratamiento es con un cardiodefibrilador implantable. ¿Cuáles son las limitaciones? Está muy controvertido el permitir la práctica o excluirlo desde el deporte en aquellos pacientes que tienen familiares con antecedentes de muertes súbitas o en una Holter tienen duplas frecuentes con intervalo de RR corto. El tratamiento es la ablación por radiofrecuencia. ¿En qué pacientes se hace? En aquellos que no hay cardiopatía estructural, que la taquicardia es idiopática del VI o del tracto de salida del ventrículo derecho, y luego de 6 meses sin recurrencia puede volver a realizar deporte. Este es el caso del Kun Agüero. Por último, unas palabras sobre el cardiodefibrilador implantable y marcapaso. El cardiodefibrilador implantable está contraindicado en el deporte. El ejercicio exacerba la arritmia, daña los cables y las descargas no son efectivas cuando hay un estado adrenérgico elevado. Además de que si el deporte produce la arritmia, va a haber descargas que van a producir daño al miocardio y muerte celular. Por otro lado, producen un impacto psicológico en el atleta. Tenemos que tener en cuenta que el cardiodefibrilador no es un sustituto de la reducción deportiva, siempre deben ir de la mano. Por otro lado, los marcapasos siempre requieren un desacondicionamiento previo del paciente para ver si la arritmia no revierte y es necesario o no implantarlo. Tiene restricciones deportivas, ya que debemos cuidar la integridad de la fuente y de los cables, y es muy vulnerable a los traumatismos. Además de que ambos, tanto el cardiodefibrilador como el marcapaso, limita la performance del deportista. Como conclusión, podemos decir que la evaluación y tratamiento de las arritmias en los atletas es muy desafiante. Hay una línea delgada entre las entidades patológicas y las respuestas adaptativas del corazón en el corazón de atleta. Se corren dos riesgos: el infradiagnóstico de un sustrato arritmogénico que puede desencadenar una arritmia letal, o el sobrediagnóstico que puede descalificar a un paciente que está apto para competir.
La actividad física siempre debemos recordarle a la gente que promueve la salud y que para promover esta salud no requiere de entrenamientos intensivos o extenuantes. Y el médico debe saber cuál es el tipo de deporte y su potencial promotor, inductor proarrítmico para guiar bien a los atletas. Por último, debemos tener en cuenta que el corazón de atleta no predispone a la muerte súbita. Muchas gracias.